Bueno, pues estamos todos listos, sí, atentos, dispuestos a todo lo que Dios quiere hablar, ¿sí? Amén, así me gusta. Bueno, pues vamos a la palabra de Dios. Y yo no sé vosotros, ¿alguien de aquí le gusta la filosofía? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Guay? Bueno, pues a mí me apasiona, ¿vale? Soy uno de esos frikis que le gustan esas cosas. Y a los 16 años yo empecé a estudiar filosofía por primera vez en bachillerato. Ahora creo que la han quitado, no sé si seguirá o no vigente en el programa educativo actual, pero a mí me tocó. Y yo lo disfrutaba y fue allí cuando empecé a devorar libros, literalmente devorarlos. Yo hasta el momento no leía. Sí, no me enorgullece decirlo, pero no leía nada. Ni siquiera cómics, nada. Pero fue en esa época que empecé a descubrir y adentrarme un poco más en la literatura y sobre todo tener autores, saber escoger a los que me gustaban. Fue leer porque me gustaba y no porque el profesor de turno me decía léete esto, léete lo otro, porque los libros de aquella época no es que fueran muy divertidos, pero empecé a leer libros de filosofía de autores como por ejemplo los presocráticos, como Heráclito, de filósofos cristianos que también los hay, como San Agustín, Tomás de Aquino, o más modernos como Descartes, Nietzsche. ¿Os suena alguno de ellos? Nietzsche no el salsero, ¿eh? Ah, mira cómo os reís, ¿eh? O Ortega y Gasset. Pero hay una filosofía que me fascina más. Y no es la de Confucio, el de la confusión, no. Nadie se ríe, ese chiste no ha sido muy bueno. Luego lo borráis en edición, ¿vale? Pero hay una filosofía que me fascina mucho más. Es una filosofía milenaria que ha pasado de padres a hijos. Trascendental. ¿Sabéis cuál es? Venga, va, ¿quién se atreve? No está Guillermo aquí para colaborarme. ¿Quién se atreve? ¿Nadie? La Biblia, bueno, esa podría ser. Pero ya va a llegar el momento de la Biblia. ¿Nadie se atreve? La filosofía de la yaya. Para los que no nos entendamos, la yaya, la abuela. Esa filosofía es milenaria. Porque ¿a quién acudes cuando tienes un problema? Sobre todo cuando eres padre novato. Ahora a Doctor Google, ¿no? A ChatGPT. Cuando yo fui padre, bueno, lo soy, ¿no? Pero cuando empecé a ser padre, yo no tenía ChatGPT, todavía no existía. Google estaba muy verde. De hecho, la enfermera siempre nos decía, no acudáis a Doctor Google. Nos echaba unas broncas que pa' qué. Pero esa sabiduría de las yayas es tan útil, es tan vigente y no pasa de moda. Vamos a ver. Una yaya siempre te va a decir, bébete rápido el zumo de naranja porque se le van las vitaminas. Una yaya, sobre todo si es española, te va a decir, Manolete, Manolete, si no sabes, ¿para qué te metes? Una yaya española te va a decir, si tu amiga se tira por un puente, ¿tú también? Hay sabiduría, ¿no? A caballo regalado no se le mira a él el diente. Pero hay otra frase que es la que más me gusta, menos cuando eres tú el padre y lo sufre. Cuando tu hijo está enfermo, ¿qué te dice la yaya? No te preocupes, así tiene más defensas. Claro, como no eres tú la que tiene que estar por la noche despertándose por los moquitos, ni por la tos, pero quédate con esto. La enfermedad, a nadie le gusta sufrirla, ¿verdad? Pero, obviamente a no ser que sea una super enfermedad grave, terminal, genera defensas. A la larga es bueno para nosotros, porque nos previene de una enfermedad mayor. De hecho, las vacunas es eso. Te inoculan una pequeña dosis de una enfermedad para que tu cuerpo, tu sistema inmunitario, esté preparado para cuando venga la enfermedad de verdad, tengas ya las defensas preparadas y puedas evitar un mal mayor. De hecho, vi un testimonio, una entrevista a un chico que le habían amputado brazos y piernas porque había sufrido meningitis C. Y él lo dijo, es que de pequeño no me vacunaron. Si me hubieran vacunado, yo no hubiera sufrido este mal. ¿Y a qué niño le gusta que le vacunen? A mí, yo soy adulto y a mí no me gusta que me vacunen, si lo puedo evitar. Pero entiendo que es para nuestro beneficio. Ahora bien dirás, ¿esto a qué viene? Y es que ahora vamos a ver cómo en el siguiente pasaje Dios deja claro cómo la misma manera que la enfermedad genera fortaleza, en el mundo espiritual a veces los problemas, los desafíos y conflictos son para nuestro beneficio. Es más, a veces Dios lo permite por nuestro bien.
Y de ahí el título de este mensaje, es por tu bien. Eso ya no es de yayas, eso es de papá y mamá. Así que si tienes la Biblia ahí, que espero que la tengas, enciéndela o ábrela, acompáñame a Jueces capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Efraín la tiene. ¿Quién más la tiene por ahí? ¿Quiero escuchar algún que otro amén? ¿Sí? ¿La tenemos? Vale, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Amén, iglesia, hasta aquí la palabra. Vamos a ponernos un poquito en contexto, porque ¿a qué viene todo esto? Sabemos que el pueblo de Israel estuvo durante 400 años viviendo bajo la opresión de Egipto, como esclavo, no eran unas vacaciones, no fueron a hacer turismo con las pirámides, de hecho seguramente las construían. Vivieron en unas condiciones bastante penosas, bajo opresión, bajo pobreza. Eran esclavos, no tenían derechos. Pero después de clamar y clamar, Dios tiene misericordia y los libera a través de la mano de Moisés. Salen al desierto, empieza lo que llamamos el éxodo, van camino a la tierra que Dios había guardado para ellos, pero vemos como a causa de su falta de fe y desobediencia, lo que era un trayecto de meses acaban siendo 40 años vagando por el desierto. Moisés es el que guía, es el gobernador, por darle un nombre, es el que está por ellos, pero muere. Luego pasan los años y Josué es quien toma el mando. Con Josué, por fin empiezan a conquistar las tierras que Dios les había prometido. Empiezan a tener más batallas, empiezan a tener más victorias. De hecho, Moisés gana a 2 o 3 reyes, pero es que viene Josué y gana a más de 30 reyes. Será un conquistador nato Josué. Y pasan los años y claro, los años no perdonan. Josué también muere. Y aquí es donde se complica la cosa. Porque aparece una nueva generación, y no era aquella generación que en el desierto vio las maravillas, las proezas que Dios había hecho. No es aquella generación que veía cómo caía maná del cielo, cómo veían aquella roca de la que salía agua. No es aquella generación que vio cómo se dividía el Jordán. Era una generación que tenía todo hecho. Una generación que tenía toda la vida ya resuelta. Y la Biblia nos describe esa generación de la siguiente manera. Jueces capítulo 2. No hace falta que lo busque, ya te lo busco yo. Versículos 8 y 10. Y el pueblo que había servido a Jehová todo el tiempo en Josué y todo el tiempo de ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, aquella generación del desierto falleció. Y se levantó, versículo 10, después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que él había hecho por Israel. Una generación que ya no solo tenía todo hecho, es una generación que no conocía a Dios. Imagino que sus padres habían estado tan preocupados levantando sus hogares, tan preocupados por conquistar y por salir a la batalla, que era una generación que no conocía a Dios. No sabían lo que era la batalla, no sabían qué era luchar por conquistar un lugar en el que vivir. No sabía luchar a lo que Dios dice, hey, yo no quiero una generación, yo no quiero un pueblo conformista. Yo no quiero un pueblo de vagos. Yo no quiero un pueblo de perezosos. Yo no quiero un pueblo que esté ahí viviendo la vida, porque yo tengo mucho más para ellos. Pero yo pregunto, ¿a quién le gusta tener un hijo vago? Un niní. A nadie, ¿no? Y vemos que Dios podía haber entregado directamente a aquellas naciones a Israel. ¿Podía o no podía? Es Dios. Si quería, lo hacía.
Pero vemos cómo adrede deja una serie de naciones para que el pueblo se espabile, para que el pueblo no se quede ahí conformista, para que el pueblo no se estanque, para que el pueblo espabile, sobre todo aquella nueva generación. Porque Dios promete muchas cosas. Dios te libera, Dios te perdona, Dios te salva. Pero la tierra la tienes que conquistar tú. La promesa la tienes que conquistar tú. Eres tú quien tiene que hacer su parte. Dios da propósito, planes y misión para cada uno de los que estamos aquí. Todos, nadie queda libre. Todos tenemos promesas por parte de Dios, una misión que realizar. Pero la victoria depende si te pones en sus manos. Depende si te pones a trabajar, si te pones a hacer lo que te toca. Decía un dicho en latín, ora et labora, que significa ora pero trabaja. Paralelamente, ambos puntos son necesarios porque Dios pelea por nosotros, pero no pelea en lugar de nosotros. Y está bien que a veces tengamos esa filosofía de orar, que tengamos esa actitud, ese hábito perfecto. Ora en todo momento, ora sin cesar, lo dice la Biblia, pero también haz tu parte. También haz tu parte. Dios lo que promete, lo que sí promete, es su compañía. Porque, tal como lo he dicho, parece que Dios es un déspota, ¿no? Bueno, búscate la vida, ¿no? Pero realmente la palabra de Dios dice eso. Dios promete lo siguiente, 1 Corintios 10:13, la nueva traducción viviente, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios promete su fidelidad en tu vida. Dios promete su compañía en tu batalla. Dios promete que va delante, que va a tu lado, que va detrás tuyo, que te protege y te guarda en tus batallas. Dios promete que la batalla no va a poder contigo. Sí, quizás te hiera, quizás te desgaste, quizás te canse, pero jamás la prueba acabará contigo. Porque Dios está contigo. Y jamás Dios va a permitir una prueba, un desafío que sea superior a tus fuerzas. Quizás ahora no tengas la fuerza, la experiencia ni la capacidad para superar la batalla. Pero es en esa batalla que puede que desarrolles todo lo que necesitas. Pero recuerda, Dios está contigo. ¿Con qué objetivo? Pues porque Dios no quiere hijos engreídos. Nadie los quiere. Un hijo caprichoso. ¿Tú has visto esos vídeos cuando alguien veía Super Nanny? ¿Os acordáis? Era como hermano mayor versión con los niños, ¿no? Si ya hermano mayor, cuando veías a esos adolescentes y daban ganas de pegar una colleja ahí santa, pedagógica, para que, niño, no trates a tu madre. Más, veías Super Nanny y eran niños, eran niños, pero estos niños, insultando a sus padres, unas palabras que dice, pero este niño, ¿qué vocabulario tiene? Un comportamiento. ¿Y tú te crees que Dios quiere también hijos así? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, a veces también somos un poco remolones. ¿O no? No me mires con cara de rara, yo no. Todos. ¿Alguien conoce aquí Jackie Chan? ¿Sí? Amén. Puedes decir amén, no es pecado, ¿eh? No hace películas cristianas, pero bueno, hace gracia, ¿no? A veces. Jackie Chan tiene un hijo, no sé si tiene más de uno, pero en una entrevista él dijo, yo he desheredado a mi hijo. Su hijo era un hombre, es un hombre que claro, se crió con la vida resuelta. Pero su padre aún así le quiso inculcar disciplina, le pagó estudios, le ofreció su ayuda, le ofreció sus contactos, le ofreció lo necesario para que se buscara la vida. Pero este chico, al tener toda la vida resuelta, lo único que hacía era meterse en problemas legales, en problemas de drogas. Y al final, pues, Jackie Chan dijo, no,
lo desheredo. Y le preguntaron, pero ¿no es un poco cruel esto que acabas de hacer con tu hijo? Y él respondió lo siguiente: si le dejo a mi hijo la herencia, la malgastará. En cambio, si es listo y trabajador, sabrá buscarse la vida, hará su propio dinero. Yo le he dado educación, recursos y contactos, medios no le faltan. Estamos hablando de una herencia de 350 millones. Yo lo más que puedo dejar igual es una deuda. Es que ni una hipoteca. Pero entendemos la mentalidad de este hombre, de este actor. Él quiere que su hijo se la busque. Dios también quiere que nos busquemos. Pero, ojo, no todas las batallas, todos los problemas que enfrentamos vienen de parte de Dios. Vamos a ser sinceros. Si estás con obesidad, con problemas de colesterol, no, es que Dios me está probando. No, lo que pasa es que comes fatal. Ora, perfecto, ora, pero haz algo de deporte, chaval. Vigila lo que comes, yo qué sé, ponte a ver Arguiñano que te da muchos recursos. O el que te guste más. No siempre es Dios el que envía los problemas. No todos los problemas vienen de Dios, ni tenemos que luchar todas las batallas. Tenemos que ser sabios para saber qué batallas son las que Dios permite que estén en nuestra vida para que luchemos. Porque a veces no es Dios. En otras ocasiones simplemente no hay respuesta. No podemos decir, ay, ¿qué me va a enseñar Dios con eso? A veces no hay respuesta, pero si somos sabios, tendremos que saber y pedirle a Dios que nos dé fuerzas. Ahora bien, ya sabemos que hay problemas. Si no lo sabías te lo digo yo, hay problemas en la vida, hay luchas. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Lo primero de todo es que Dios enumera y da nombre a los problemas. ¿Te has fijado que en el pasaje que hemos leído, Dios se toma la molestia de enumerar a todas las naciones que están ahí? Yo me lo hubiera saltado. Yo voy un poco más a grano. Bueno, que había gente por ahí, conquista. Pero Dios se toma la molestia de ir nación por nación y te dice hasta dónde se encuentran. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que hacer es dar nombre a los problemas que tenemos en nuestra vida, citarlos. Porque lo que no se nombra, no se enfrenta. Y por ello, tenemos que estar enfocados, saber cuáles son las batallas que realmente tenemos en nuestra vida. Y eso nos habla de estar enfocados. Por eso el apóstol Pablo nos enseñó en 1 Corintios, capítulo 9, de versículo 25-26, dice lo siguiente, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Tú subes una persona, a menos que sea Rocky Balboa, dando golpes al aire, pensarías que está loco, ¿no? Si ves un deportista o dices, ¿qué le pasa? Y tú imagínate que lo ves ahí gritando en la calle, gritando a yo qué sé. Otra cosa es que lo veas con un saco, que tiene un propósito, porque el deportista tiene un plan de trabajo. Tiene un plan de entrenamiento. Te lo digo yo, yo no soy muy deportista, pero el Esteban nos dio, por ejemplo, una charla sobre cuidar el cuerpo y nos lo dijo, ¿no? Que existe un plan de trabajo, un plan de entrenamiento. Hay un qué hacer, hay una disciplina. Entonces, tenemos que saber nombrar los problemas que tenemos. No es que ya no siento a Dios en mi vida. No, lo que tienes es un problema de enfriamiento espiritual porque no oras y porque no lees la Biblia. Las cosas como son. No es que a veces me tomo una copita. No. Tú vas de botella en botella, chato. Lo tuyo es alcoholismo. No es que en la iglesia no me hablan. No, es que quizás estás murmurando todo el rato. Ya te tienen fichado. Tienes un problema de chisme. Nombremos las cosas como son. Reconozcamos el problema que enfrentamos. Solo así podremos luchar. ¿Tú cuando vas al médico? El médico te hace un diagnóstico, ¿no? Te pregunta, oye, ¿qué te duele? ¿Qué síntomas tienes? Y él te dice, bueno, pues tienes esto. Y una vez que te dice, tienes esto, dice, vamos a tratar este problema de la siguiente manera. Pero si no tienes diagnóstico, no tienes solución.
no tienes remedio, no tienes un paso para salir adelante, ¿verdad? Así que lo primero que Dios nos enseña en este pasaje es enumerar y dar nombre a los problemas que enfrentamos. Vale, ya tenemos definido cuáles son las luchas que tenemos, pero ¿qué hacemos? Lo dejamos y hermano, ora por mí que tengo ese problema. Lo ponemos en el grupo de la iglesia para que todos oren y ya está, ¿no? Nos quedamos de brazos cruzados. Hazlo, perfecto, hazlo, te animo a que lo hagas. Pero también tenemos que hacer algo por nuestra parte. Tendremos que levantarnos, tendremos que tomar medidas, ¿no? Y todo soldado que sale a la guerra no sale así por así. Se entrena, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, de nuevo, tiene algo que decirnos. 1 Corintios 9:27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario temo que, después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. El mejor remedio es una buena prevención. Estar constantemente preparados, alerta, es lo que nos va a permitir evitar problemas que se pueden evitar. Evitar conflictos y desafíos que se pueden evitar. Y si no se pueden evitar y finalmente nos toca, estaremos preparados para enfrentarlos. Pero hay veces que caemos, ¿no? Que nos equivocamos. Yo no sé tú, yo me equivoco, ¿eh? Pero, vale, yo me equivoco, no digáis amén tan rotundamente, ya sé que me equivoco. Todos nos equivocamos, ¿no? Y hacer cosas, trabajar, servir, actuar, implica que tarde o temprano te vas a equivocar. El único que no se equivoca es el que no hace nada. Pero en el momento de decidir no hacer nada ya se está equivocando de por sí. Toma ya paradoja temporal, ¿eh? Que te metió ahí. Luego lo sintetizamos. Pero el actuar implica que tarde o temprano vas a equivocarte. Pero si me caigo en la batalla, porque una gran guerra tiene batallas, y no todas las batallas dentro de una guerra se ganan. Hay algunas que se pierden. Lo importante es seguir. Que me arrepiento. Levántate, sigue luchando. Porque de eso se trata la vida cristiana. A veces pensamos que la vida cristiana es, no, yo voy mejorando en santidad, Dios va haciendo su obra en mí. Sí, es así, claro que sí. El Espíritu Santo va moldeando en nuestro ser y en nuestro carácter la imagen de Cristo en nosotros. Pero no es una línea ascendente directa. Hay veces que en la ascensión, en la mejora, tenemos momentos en los que nos estancamos. Caemos un poquito. Pero se trata de saberse levantar a tiempo. Se trata de, me caigo. Bueno, no adrede, obviamente no caigas a posta, ¿no? Más que nada tropiezos. Pero, Señor, sigamos luchando, porque ahí está Jesús con su mano en plan, venga, vamos a seguir. No te rindas, levántate. ¿Qué pasó cuando Pedro se estaba hundiendo por su falta de fe en el medio del mar de Galilea? ¿Acaso Jesús le dijo, Pedro, ya ahógate, ya, otro menos, ya me buscaré otro? No, en ese momento Jesús tendió su mano, lo sacó del agua y le dijo, hombre de poca fe. Es que, no, aparte en eso también quiero hablar. Tenemos la imagen de que Jesús está enfadado. Yo siempre me imagino a Jesús, hombre de poca fe. Pero si vemos el contexto, ¿tú te crees que Jesús, siendo Jesús, le va a echar una bronca a Pedro que casi se ahoga? Yo creo que en ese momento Jesús lo abrazaría, lo llevaría a la barca, estaría con él y le diría, hombre de poca fe, has estado conmigo, has visto mis milagros, ¿por qué dudas? Y ahí sigue adelante. La serie de Chosen lo hace muy bien, ¿eh? Tú lo ves a esa escena y te digo yo que lloras. Porque lloras. Pero Dios no está ahí con la mano en plan, has caído, vete al infierno. No. Has caído, toma mi mano. Quiero levantarte. Quiero disfrutar de tu compañía. Levántate, sigamos caminando, que estoy junto a ti. Venga, va. Tú puedes porque yo estoy contigo. No caminas ni luchas solo. Recuérdalo. Hemos dicho que tenemos que enumerar nuestros problemas. Hemos dicho que tenemos que levantarnos y tomar acción. Y por último, tenemos que dejar que Dios haga su parte.
Sería muy humanista y muy egocéntrico decir que todo es nuestro, que todo depende de nosotros, pero somos cristianos y aquí el centro es Cristo. Las cosas como son. Porque en el momento que nosotros somos el centro, las cosas van mal. Muy mal. Y aquí en este punto, dejando que Dios haga su parte, lo que nos toca en muchas ocasiones, en mitad de la batalla, es mantener posiciones. Segunda de Crónicas 20:17, la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Qué guay, ¿no? Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes. Pueblo de Judá y de Jerusalén. Y aquí incluiríamos Iglesia Cristo Vive Hoy y la Iglesia Universal. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Fijaos bien. Estaos quietos. Observad la victoria del Señor. Y mañana será vuestro tiempo para salir. Aquí nos está marcando estas dos cuestiones de las que estamos hablando. Hacer nuestra parte, pero dejar que Dios haga la suya. Dios nos enseña a luchar y a resistir, pero también a esperar, a estar quietos. Una parte nos toca a nosotros y otra parte le toca a Dios. Entonces, ya para ir concluyendo, no sé si me podrían poner una musiquita esa de fondo, así buena. ¿Cuáles son las batallas que estás enfrentando? ¿Las tienes localizadas? ¿Tienen nombre? ¿O simplemente miramos hacia otro lado porque duele menos? Porque, seamos sinceros, duele ver un problema, reconocer que hay un problema en nuestra vida. No es agradable. ¿A quién le gusta que el médico te diga tienes un tumor? ¿A quién le gusta que el médico le diga tienes esta enfermedad? ¿A quién le gusta que te digan tu hijo está pasando por una adicción? A nadie le gusta recibir malas noticias. A nadie le gusta ser consciente de que hay un problema que enfrentar. Es un momento doloroso, es un paso doloroso, pero a la vez necesario, a la vez sanador. A veces cuesta aceptar que Dios permite ciertos problemas, pero es por nuestro bien, es por tu bien, es por mi bien. Como decía la sabiduría de las abuelas, de las yayas, el yayismo, a veces enfermar fortalece las defensas. El cuerpo se fortalece enfrentando enfermedades y la fe se fortalece enfrentando pruebas. Dios dejó enemigos en la tierra. Dios te ha liberado, estás aquí, te ha sanado, yo no sé de dónde te ha sacado, pero te ha salvado, te ha perdonado, te ha dado una nueva oportunidad, una nueva vida, ha reseteado por completo tu vida. Pero seamos conscientes, aún quedan territorios, áreas de nuestra vida que conquistar. ¿Y sabes qué? Seguirán habiendo áreas hasta que Cristo venga y acabe su obra en nosotros. O sea que no te relajes. Ahora bien, ¿cuáles son esos enemigos? Dios los podría quitar. Dios te podría salvar perfectamente y quitar todos esos problemas, por supuesto. Pero ¿formaría esa fortaleza que espera desarrollar en ti? ¿Cómo sería aquella generación si Dios se lo hubiera dado todo hecho? Si ya andaban como andaban, imagínate. Quizás vengas cansado, desgastado, pero este es un momento en el que, según la palabra y según lo que hemos predicado, Dios te dice: sigue, sigue, estoy contigo, no te dejaré, déjame hacer mi parte y yo haré la mía. Sigue luchando, porque el premio, el galardón, la fortaleza, lo que conseguirás tras esta prueba es superior. No saldrás igual que como entraste, no saldrás igual que como empezaste a luchar. Sigue luchando, porque la fe de verdadera se descubre cuando no hay respuestas, cuando todo es incierto,
cuando no tenemos a quién acudir. La oración se vuelve totalmente real cuando el problema es grande y ya no queda otro plan que esté en tu mano. Cuando todo escapa a tu control es cuando Dios actúa. Amén, iglesia.